Ella entró en la oficina y preguntó, ¿dónde puedo comprar a un papá? El mundo de los CEO millonarios se detuvo. Avísame si te gustaría una versión formateada para un libro de cuentos, un guión o un texto promocional. Era una tranquila mañana de miércoles cuando Christian Black entró por las puertas de cristal de su sede corporativa. Estaba vestido elegantemente, como siempre, con un traje azul pálido que capturaba la suave luz de la mañana lo suficiente como para parecer poderoso, pero no llamativo. Su cabello castaño estaba peinado a la perfección, ni un mechón fuera de lugar, y sus ojos azules, normalmente enfocados, fríos e ilegibles, escaneaban el vestíbulo como siempre lo hacían. Para la mayoría de la gente, Christian era el tipo de hombre que podía entrar en cualquier habitación e inmediatamente adueñarse de ella. Era conocido en los círculos empresariales como preciso, impasible e inalcanzable. La gente lo respetaba, algunos le temían, pero nadie se acercaba. Le gustaba así. El control lo era todo. La previsibilidad era la supervivencia. Esa mañana, sin embargo, fue el comienzo de algo que lo cambiaría todo. Estaba a mitad de camino a través del vestíbulo de mármol, asintiendo a su asistente, que estaba lista con su informe diario, cuando vio algo que no tenía sentido. Justo cerca del mostrador de recepción, sentada tranquilamente en el suelo, había una niña pequeña. Era pequeña, tal vez de 5 o 6 años, con un largo cabello rubio que se rizaba en las puntas y un vestido blanco que parecía haber sido perfecto, pero ahora estaba un poco arrugado. Sobre él llevaba una chaqueta de denim, un poco demasiado grande, como si hubiera sido heredada. Apretaba una pequeña mochila en su regazo, del tipo con estrellas y destellos de dibujos animados, y sus zapatillas estaban desgastadas. Pero no fue su ropa lo que le impactó. Fue su cara. Sus ojos eran grandes y del mismo tono azul penetrante que los suyos. Ella no estaba llorando. Ella no estaba haciendo ningún sonido. Ella simplemente se sentó allí como si estuviera esperando algo, o a alguien. Nadie más en el edificio parecía notarla. Los ejecutivos pasaban apresuradamente. La recepcionista miró nerviosamente a Christian como si no estuviera segura de si llamar a seguridad o fingir que todo iba bien. Christian dejó de caminar. Algo en este momento hizo que su pecho se apretara de una manera que no tenía nada que ver con la lógica. Se acercó a la niña lentamente, se agachó e intentó sonreír, aunque le salió torpemente. «Hola. ¿Estás perdida?» La niña lo miró con calma y dijo, con absoluta seriedad, ¿dónde puedo comprar un papá? Por un momento, no procesó las palabras. Parpadeó, atónito. No era el tipo de cosa que nadie esperaba escuchar, y mucho menos de un niño. Las pocas personas que estaban al alcance del oído giraron la cabeza, algunas por confusión, otras por pura incomodidad. «Lo siento, ¿qué dijiste?», preguntó, un poco más suave esta vez. Ella no se repitió exactamente. Ella lo miró directamente y dijo, «Quiero comprar un papá. Ahorré monedas. Necesito uno». Christian sintió que su garganta se cerraba. Había manejado fusiones multimillonarias. Se había mantenido en calma durante las adquisiciones de la junta directiva, las batallas legales y las conferencias de prensa hostiles. Pero ahora mismo, frente a una niña que pedía comprar un padre, no tenía idea de qué decir. Entonces, algo dentro de él cambió. La miró de nuevo, no solo a la palabra que dijo, sino a la tranquila resolución en sus ojos. Esto no era un berrinche o un truco. Ella no estaba perdida en absoluto. Ella había venido aquí por algo. La gente en el vestíbulo miraba fijamente, esperando ver qué haría él. El silencio se extendió, y entonces se oyó decir algo que nunca habría imaginado. «Puedo ser uno, gratis». Ella ni siquiera sonrió siquiera. Ella extendió la mano, envolvió sus pequeños dedos alrededor de su dedo índice, y dijo, «Está bien.
pero si eres mi papá, tienes que ayudar a mami. Ella está enferma y no tenemos dinero. Fue entonces cuando su corazón se rompió totalmente. Toda la habitación quedó en silencio cuando él se levantó, aún sosteniendo su mano. Su asistente parecía en pánico. Su teléfono vibró en su bolsillo, pero él lo ignoró. Por primera vez en años, Christian Blake se alejó de la sala de juntas, del horario y la vida perfectamente estructurada que había construido. Dejó que una niña lo guiara, paso a paso, fuera de su edificio a la acera y hacia lo desconocido. Y nunca miró hacia atrás ni una vez. El viaje a través de la ciudad fue lento, no por el tráfico, sino porque cada segundo se sentía más pesado. Christian Blake se sentó en el asiento trasero del coche, su conductor mirando por el espejo retrovisor con curiosidad, pero sin decir nada. La niña se sentó junto a Christian, su pequeña mano aún envuelta alrededor de su dedo, negándose a soltarlo. Ella no habló mucho en realidad. Sus ojos permanecieron en la ventana, observando las calles cambiar de elegantes torres de cristal a edificios de ladrillo antiguos y escaparates descoloridos. Su nombre, había aprendido, era Lily. Cuando él preguntó suavemente a dónde iban, ella dijo, casa, y dio una dirección que Christian no reconoció, pero su conductor sí. Estaba en una de las partes de más bajos ingresos de la ciudad, un área en la que Christian no había puesto un pie desde que era un adolescente, cuando la vida había sido mucho más simple, y todo lo que ahora valoraba, el estatus, la distancia, la invulnerabilidad aún no importaban. Cuando giraron hacia una calle lateral agrietada, algo del vecindario despertó un viejo recuerdo. Un patio de escuela. Una pequeña tienda de abarrotes. Y entonces le golpeó, no solo la familiaridad del lugar, sino la posibilidad de lo que podría encontrar al final de este camino. Miró a Lily con más atención. Su pelo. Sus ojos. Su voz. Todo se sentía extrañamente cercano, como un eco de una vida que había dejado atrás. Llegaron a un edificio de 2 pisos con pintura descascarada y una escalera oxidada. Lily saltó del coche y tiró de su mano con urgencia. Por aquí, dijo, ya subiendo por las escaleras. Christian la siguió a través de un pasillo estrecho que olía levemente a madera húmeda y alfombra vieja. Ella se detuvo frente a una puerta en el segundo piso, la abrió con una llave de su pequeña mochila y la empujó para abrirla. Dentro, el apartamento estaba oscuro y silencioso. Había algunos juguetes esparcidos por el suelo y una manta doblada en el sofá desgastado. La cocina estaba limpia, pero vacía. Las paredes estaban llenas de fotos y dibujos antiguos hechos claramente por la mano de un niño. Y allí, acostada en un futón cerca de la ventana lejana, había una mujer. El corazón de Christian casi se detuvo. Ella levantó la vista cuando la puerta crujió, y por un momento, no dijo nada. Su rostro había cambiado, más delgado, más pálido, pero sus ojos eran los mismos. Hazel Brown, abiertos por la sorpresa y algo más profundo. Ella trató de sentarse, pero su cuerpo estaba claramente débil. Su voz era ronca cuando habló. Christian. Él no pudo responder. Por un largo momento, solo la miró fijamente, atónito y sin aliento. Él caminó más cerca, con cautela, como si la verdad pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. Sofía, dijo, su voz era apenas un susurro. Ella asintió despacio, y una lágrima resbaló por su mejilla. ¿De verdad estás aquí? Él se dejó caer en la silla al lado de su cama, aún tratando de entender lo que veía. La niña, Lily, estaba cerca, observándolos a ambos, confundida por el silencio. Sofía extendió una mano temblorosa y apartó un mechón de pelo detrás de su oreja. No creí que volvería a verte, dijo ella en voz baja. ¿Cómo es posible esto?, preguntó. ¿Por qué no me lo contaste? No sabía cómo, dijo ella, con voz quebrada. Te fuiste a Londres.
Cambiaste los números. Te habías ido. Nunca recibí una llamada. Una carta. Nada. Tenía miedo. Y entonces fue muy tarde. Y cuando me di cuenta de que estaba embarazada, hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. No quería arruinarte la vida. Christian miró a Lily de nuevo. Ella estaba sentada en el suelo ahora, sacando con calma un juguete de su bolso. Ella es mía, ¿verdad? Sofía asintió. Las palabras lo golpearon como una ola gigante. Él tenía una hija. Una hija que había entrado en su oficina y había pedido comprar un padre. Una hija que había sido criada sin él, por una mujer que una vez había amado y de algún modo perdido. Se levantó, abrumado, caminando de un lado a otro por la pequeña habitación. ¿Cuánto tiempo llevas enferma? Un poco más de un año, dijo. Comenzó pequeño. Fatiga. Mareos. Entonces encontraron el tumor. ¿Y no pediste ayuda? No pensé que te importaría. Christian se detuvo. Esas palabras lo apuñalaron más profundo que cualquier cosa. Nunca dejé de preocuparme, dijo. Nunca dejé de pensar en ti. Sofía cerró los ojos, tratando de no llorar. No pude encontrarte. E incluso si lo hacía, estabas tan lejos de esta vida. No creí que siquiera me recordarías. Christian caminó de regreso a la silla y se sentó pesadamente. La miró, realmente la miró, y vio no solo a una mujer con dolor, sino a alguien que había luchado años para sobrevivir. Alguien que había criado a su hijo sola. Alguien que había sido abandonado por algo más que a él. Estoy aquí ahora, dijo. Y no me iré. Sofía miró hacia otro lado. Ella no lo sabe todo. Solo que su papá no estaba cerca. Ella sabe más de lo que crees, dijo. Ella vino a buscarme. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo, interrumpidos solo por el suave tarareo de Lily en la esquina. Christian se acercó y tomó suavemente la mano de Sofía. Estaba fría y frágil, pero ella no se apartó. Necesitas cuidados. Cuidado real. No esto, dijo, mirando alrededor del apartamento. ¿Te vienes conmigo? Ambas. No puedo simplemente levantarme e irme. Tengo facturas, tratamientos. Yo me encargaré de eso. De todo eso. Sofía lo miró, con los ojos entrecerrados. ¿Por qué? Porque debería haber estado allí, dijo. Y porque no voy a dejar que mi hija pierda a su madre. No después de todo. Ella no respondió. Pero esta vez, cuando él se levantó y suavemente la alzó de la cama, ella no se resistió. Y mientras él la sacaba del apartamento, Lily saltó detrás de ellos, sin comprender todo el peso de lo que acababa de comenzar, pero sabiendo, a su manera inocente, que algo había cambiado. Algo grande. Algo bueno. Christian no llevó a Sofía y Lily de vuelta a su condominio de vidrio y acero con vistas al horizonte. Él sabía que no era lo correcto. Ese lugar, aunque impresionante, era frío, cuidado y demasiado estéril para una mujer que lucha contra la enfermedad y una niña que todavía lleva consigo un conejito de peluche al que le falta una oreja. En cambio, los llevó a su finca privada en las afueras de la ciudad, un lugar más tranquilo, rodeado de árboles y colinas suaves, con amplias ventanas que dejaban entrar la luz del sol y una chimenea que había ardido tal vez 2 veces en los últimos 10 años. Había estado vacío durante mucho tiempo, destinado a fines de semana que nunca llegaron, pero ahora se sentía como el único hogar que tenía sentido. Cuando entraron por la puerta lateral, Christian observó cómo se abrían los ojos de Lily. Ella no corrió ni gritó como podrían hacerlo algunos niños. Ella simplemente lo asimiló todo, la gran escalera de madera, el zumbido silencioso de los conductos de ventilación, el olor a pulimento de limón y cedro.
Ella tomó la mano de su madre hasta que llegaron a la suite de invitados, donde la cama había sido hecha con sábanas suaves que Christian le había pedido a su ama de llaves que sacara esa misma mañana. Sofía, aún débil y pálida, se sentó lentamente en el borde de la cama. Su rostro mostraba gratitud, pero también vacilación, como si ya no supiera cómo recibir este tipo de ayuda. Christian se arrodilló frente a ella, apoyando ligeramente una mano sobre su rodilla. Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites. Vendrán doctores. Todo está cuidado. Ya no tienes que luchar sola. Ella lo miró, claramente exhausta, pero había una chispa detrás de sus ojos. No estoy acostumbrada a que la gente haga cosas por mí. Lo sé, dijo él. Pero déjame que haga esto. Ella asintió lentamente, y sus hombros se relajaron lo suficiente como para demostrar que le creía, al menos por ahora. Esa noche, Christian se sentó en su estudio, observando el monitor de seguridad en silencio mientras Lily se acurrucaba con su mamá en la cama de invitados. No había hablado con nadie en todo el día sobre lo que había sucedido. Ni reuniones, ni llamadas, ni siquiera correos electrónicos. Su asistente le había enviado mensajes de texto más de una docena de veces, pero dejó que los mensajes se acumularan. Por primera vez en años, el trabajo no importaba. Siguió pensando en la voz de Lily preguntando, ¿dónde puedo comprar un papá? Había construido un mundo tan alejado de los niños, las emociones y la imprevisibilidad que ahora, solo con los tres, no se reconocía a sí mismo, pero le gustaba en quien se estaba convirtiendo. Más tarde esa noche, después de que Lily se hubiera dormido, Sofía se sentó con Christian junto a la chimenea. Llevaba una manta sobre los hombros y bebía té caliente. Su voz era suave, casi temerosa de lo que pudiera venir después. No sabía si debía decirle quién eras. Pensé que tal vez había perdido mi oportunidad. No lo hiciste, dijo Christian. Ella me encontró antes de que ninguno de los dos tuviera la oportunidad. Sofía sonrió débilmente. Ella es como tú en ese sentido. Callada cuando tiene que estarlo. Audaz cuando es importante. Él la miró fijamente. Me perdí de mucho. Ambos lo hicimos, susurró ella. Pero estás aquí ahora. No hablaron de lo que se había interpuesto entre ellos, el momento, los mensajes perdidos, los errores. Habría tiempo para eso. Por ahora, se sentaron en silencio, como si temieran que las palabras pudieran arruinar la frágil pieza que se formaba entre ellos. A la mañana siguiente, Christian preparó el desayuno. Quemó los huevos, derramó zumo de naranja y activó la alarma de humo una vez. A Lily le pareció divertidísimo. Sofía se sentó a la mesa y se rió hasta que tosió, y por un breve momento, la habitación se sintió como si una familia siempre hubiera vivido allí. Las cosas llegaron esa tarde. Examinaron a Sofía con suavidad, respetuosamente, y Christian se aseguró de que ella nunca tuviera que firmar un solo formulario. Quería que se concentrara en mejorar, no en preocuparse por los costos ni la cobertura. El diagnóstico no había cambiado, aún necesitaba atención a largo plazo, pero el tratamiento ahora era de primer nivel y, lo que es más importante, ya no tenía que enfrentarlo sola. Christian se encontró reorganizando todo. El horario cambió por completo. Canceló el viaje. Delegó aún más. Grace, su asistente de mucho tiempo, lo llamó y preguntó sin rodeos, ¿se está acabando el mundo? No, respondió, mirando hacia el patio trasero, donde Lily estaba inventando un juego con palos y piñas. Apenas está comenzando. Grace hizo una pausa, luego dijo en voz baja, suenas diferente. Me siento diferente, admitió. Por las tardes, todos se sentaban juntos. Christian leía historias en voz alta, a veces tropezando con voces tontas que hacían reír a Lily hasta que no podía respirar. Sofía comenzó a recuperar fuerzas poco a poco.
Caminaba distancias cortas por la casa, se sentaba afuera con una manta y comenzó a escribir un diario. Christian la atrapó una vez escribiendo algo, y ella levantó la vista y sonrió. «Ya no solo estoy sobreviviendo», dijo ella. «Estoy recordando quién soy en realidad». Christian no respondió de inmediato, no. Él solo la miró, asombrado en silencio. La mujer que había perdido, la niña que nunca conoció y el hogar que nunca supo que necesitaba, todo bajo el mismo techo. Se sentía frágil, sí, pero también increíblemente real. Y para un hombre que había construido su vida sobre la lógica, el control y la distancia, esa verdad era lo más fundamental que jamás había conocido. En las semanas que siguieron, la casa lentamente comenzó a sentirse algo más que un refugio temporal. Se convirtió en algo más cálido, algo arraigado. El tipo de lugar donde los zapatos se dejaban junto a la puerta y la risa provenía de la cocina, no solo el eco de la riqueza, sino el sonido de las personas instalándose en la vida de los demás. Christian nunca había vivido así antes. Sus casas siempre habían estado impecables, tranquilas, seleccionadas hasta el último jarrón importado o estantería intacta. Pero ahora, había materiales de arte en la mesa del comedor, calcetines pequeños en la lavandería y programas infantiles reproduciéndose de fondo. Lily era una fuerza de la naturaleza en ese sentido, gentil y de voz suave, pero siempre dejando su presencia en los rincones más pequeños e inesperados. Ella no necesitaba permiso para pertenecer. Ella simplemente lo hacía. Sofía, aunque todavía se estaba recuperando, estaba mejorando más rápido de lo que los médicos habían anticipado. Los tratamientos estaban funcionando y, lo que es más importante, sus niveles de estrés habían disminuido drásticamente. Christian se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, desde medicamentos y fisioterapia privada hasta tiempo para sí misma. Le preparó un espacio de lectura tranquilo en el solarium solo para ella, con el mismo libro de poesía antiguo que solía amar en la universidad, e incluso rastreó una rara primera edición de su autor favorito. El día que lo encontró en el sillón, envuelto en lino con una cinta, lloró. No por el regalo en sí, sino porque alguien se había acordado. Para Christian, todo era nuevo. Estaba acostumbrado a los resultados, a los horarios y las soluciones. Pero ahora, estaba aprendiendo a estar presente. Descubrió que se tardaba más en enseñarle a Lily a atarse los cordones de los zapatos que en firmar un contrato multimillonario. Aprendió que los cuentos para dormir requerían paciencia, y que estaba bien ser tonto, estropear las voces y reírse de sí mismo. Lo humilló de una manera que nada más lo había hecho. Y sin embargo, no lo debilitó, le dio algo más fuerte que el control, un propósito. De vez en cuando Sofía se sentía lo suficientemente bien, se sentaban juntos en el porche trasero después de que Lily se iba a la cama. Hablaban en voz baja, no sobre negocios u obligaciones, sino sobre el pasado, los años perdidos, las formas en que sus vidas habían divergido y, por un giro del destino, se habían realineado. Christian tenía preguntas, claro está. Quería saberlo todo, por lo que había pasado, lo que había sentido, porque nunca se lo había dicho. Y Sofía respondió honestamente, incluso cuando dolió. Le contó sobre las noches que pasó trabajando en 2 trabajos, sobre casi desmayarse en un autobús después de saltarse comidas para que Lily pudiera comer. Admitió que hubo momentos en que quiso llamarlo, gritar pidiendo ayuda, pero siempre se convenció de no hacerlo, convencida de que él había seguido adelante. Vi entrevistas tuyas en la televisión, dijo una noche, con voz baja. Parecías un extraño. Agudo, poderoso, intocable. Ya no sabía cómo encajar en ese mundo. No tenías que hacerlo, respondió Christian, mirándola no con arrepentimiento, sino con algo más profundo. Ese mundo nunca fue real sin ti en él. Ella no respondió de inmediato. Pero extendió la mano hacia la de él y la apretó con fuerza, no como un gesto de romance, sino de comprensión.
De perdón. Mientras tanto, Lily continuó sintiéndose más cómoda. Ella comenzó a llamar a Christian papá, sin que se lo pidieran, solo un día mientras le entregaba un dibujo que había hecho. Casi se le cae el café cuando lo escuchó. Él no la corrigió. Él no lo cuestionó. Él simplemente dobló el papel con cuidado y sonrió tan suavemente que incluso se sorprendió a sí mismo. Era un boceto de los tres, tomados de la mano bajo un sol gigante. Sobre sus cabezas, en letras azules torcidas, había escrito una palabra: familia. Esa noche, Christian la arropó y se sentó al borde de su cama más tiempo de lo normal. Ella le preguntó si iba a estar allí por la mañana. Él respondió sin dudar: siempre. Y lo decía en serio. No solo como una promesa, sino como una elección. Por primera vez en su vida, Christian Blake no perseguía el próximo objetivo, el próximo trato o el próximo título. Estaba eligiendo algo más difícil: ser padre, pareja y un hombre que apareciera cuando importaba. Había construido imperios, sí. Pero ahora, construía algo más frágil y mucho más valioso. Estaba construyendo una vida. La primera prueba real de esta nueva vida no llegó en forma de enfermedad o complicaciones legales, sino en algo sorprendentemente ordinario: una reunión de padres y maestros en el preescolar de Lily. Christian nunca había estado en algo así. La invitación había llegado a casa en la mochila de Lily, un papel arrugado manchado con rotulador y migas. Sofía había estado descansando ese día tras una larga sesión de tratamiento, y Christian se había ofrecido a ir en su lugar, pensando que sería un simple trámite. Usó un suéter azul marino en lugar de un traje, dejó su teléfono en el coche por una vez y llegó 10 minutos antes, sin saber dónde ubicarse o qué decir. No estaba acostumbrado a las luces fluorescentes ni a los tableros de anuncios llenos de huellas de manos de papel de construcción. No sabía cómo charlar con otros padres ni sentarse en sillas pequeñas sin parecer completamente fuera de lugar. Cuando la maestra, Miss Howard, lo saludó con una cálida sonrisa y le indicó que se sentara, Christian se plegó torpemente en un asiento claramente no diseñado para alguien de más de 6 pies de altura. Ella abrió una carpeta etiquetada Lily Blake y comenzó a guiarlo a través de su progreso. Como era tranquila pero observadora, como siempre ayudaba a los otros niños a limpiar sin que se lo pidieran, como una vez regaló su merienda a un compañero de clase que había olvidado la suya. Christian escuchó atentamente, profundamente concentrado, como si fuera una presentación de negocios. Pero cuando la maestra continuó, vaciló, bajando un poco la voz. Ella me dijo algo la semana pasada, dijo Miss Howard, golpeando suavemente con los dedos el borde de la carpeta. Ella dijo que su papá solía vivir en las nubes, pero que bajó cuando ella se lo pidió. Así es como ella lo describió. Christian se quedó helado. No estaba seguro de qué decir. Se le hizo un nudo en la garganta antes de que pudiera hablar. Solo pensé que debería saberlo, agregó la maestra suavemente. Lo que sea que hayas hecho por ella, está funcionando. Ella se siente segura. Eso significa más que los resultados de los exámenes o las tablas de comportamiento. Cuando regresó a casa esa tarde, Christian se sentó en su coche más tiempo de lo habitual, mirando la casa que solía ver como una simple estructura. Ahora se sentía como algo vivo, algo que llevaba el aliento de las personas que estaban dentro. Lily salió corriendo por la puerta principal para saludarlo, con una mancha de pintura en la mejilla y una cinta medio desatada en el cabello. Ella abrazó su pierna como si hubiera estado esperando todo el día, y cuando él la levantó, ella apoyó la cabeza en su hombro sin decir una palabra. Él la abrazó con fuerza, su mano acunando suavemente la parte posterior de su cabeza, aspirando el aroma de rotuladores y jugo de manzana. Dentro, Sofía se sentía mejor. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té y algunos papeles extendidos frente a ella, formularios para un programa de escritura a tiempo parcial que había estado considerando.
Ella levantó la vista cuando él entró y captó su expresión al instante. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella suavemente. Él colocó a Lily suavemente en el sofá, dejándola sacar sus juguetes, luego se volvió hacia Sofía con una voz llena de algo cercano al asombro. Ella dijo que bajé de las nubes. Sofía parpadeó. ¿De verdad? Él asintió, sentándose a su lado. Nunca pensé que sería el lugar seguro de alguien. Lo eres, dijo Sofía, alcanzando su mano. Incluso cuando no estabas aquí, ella te sentía. De alguna manera. Christian miró hacia abajo, abrumado por el peso en lo que se estaba convirtiendo. No porque no estuviera seguro de ello, sino porque importaba muchísimo. Y porque, por primera vez, estaba empezando a sentirse digno de esto. Más tarde esa semana, Sofía tuvo una revisión. Esta vez, Christian fue con ella, no solo como apoyo, sino como compañero. Se sentaron uno al lado del otro en la sala de espera, hojeando revistas viejas y compartiendo chistes tranquilos. Cuando llamaron su nombre, él la ayudó a levantarse y caminó con ella hacia el consultorio. El doctor, amable pero firme, les dio un optimismo cauto. El tumor se había reducido, su cuerpo estaba respondiendo, y si las cosas continuaban a este ritmo, podría no necesitar una segunda ronda de terapia intensiva. Sofía dejó escapar un aliento tembloroso y se reclinó en la silla, con los ojos brillantes de agotamiento y alivio. Christian exhaló, sintiendo como si le hubieran quitado el aire. Vas a superar esto, dijo, más para sí mismo que para ella. Fuera de la clínica, se quedaron de pie en el estacionamiento bajo un cielo gris amplio. Sofía lo miró y dijo, no pensé que volvería a tener algo por lo que esperar. Él la miró y respondió, ahora tienes un futuro. Y quiero estar en él. Esa noche, cocinaron la cena juntos, bueno, Christian lo intentó, y Sofía supervisó desde un taburete, riendo cuando él le echó demasiada sal a la pasta y derramó la mitad de la salsa. Billy se sentó a la mesa dibujando de nuevo, otra foto de los tres con corazones flotando sobre sus cabezas. Ella se lo entregó con una expresión seria y dijo, este es para tu oficina. Para que no te olvides de nosotros cuando trabajes. Él miró el dibujo, luego a la niña frente a él, luego a la mujer al otro lado de la cocina, y sintió algo que nunca antes había conocido, el tipo de paz que no provenía del logro, sino de la presencia. Él dobló el papel cuidadosamente y lo colocó dentro de su maletín, no porque fuera a olvidar, sino porque nunca quería olvidar lo que realmente importaba. El otoño llegó silenciosamente, rozando con sus dedos la ciudad con luz de sol desvanecida y tardes más frescas. Los árboles que rodeaban la casa de Christian comenzaron a teñirse de naranja y rojo, y Lily, siempre curiosa, recogía hojas en sus paseos y las mantenía prensadas entre las páginas de sus libros para colorear. La vida dentro de la casa había comenzado a moverse con un ritmo propio, ya no dictado por emergencias o ajustes, sino por pequeñas y suaves rutinas. Las mañanas estaban llenas de charlas suaves, tostadas y algún jugo derramado. Las tardes llevaban risas desde el patio trasero, donde Christian finalmente había accedido a construir una pequeña casa de juegos de madera, principalmente porque Lily lo había pedido tan dulcemente que no pudo negarse. Dentro de las tardes, mientras el sol se hundía detrás de los árboles, los tres se reunían para cenar, a veces desordenado, siempre real. La salud de Sofía continuó mejorando. Ella había comenzado a caminar sin ayuda, subiendo escaleras lentamente, pero con creciente confianza. Sus mejillas tenían más color ahora, y su voz, una vez silenciosa por la fatiga, había comenzado a reclamar su fuerza natural. Hablaba más abiertamente, reía más libremente, e incluso comenzó a escribir de nuevo. Christian había convertido una de las habitaciones de invitados en un pequeño estudio para ella. Lo abasteció con diarios, libros y una vista del jardín que siempre parecía calmarla.
Se convirtió en su espacio, uno donde podía redescubrir partes de sí misma que la enfermedad había tratado de borrar. Una vez le dijo que estar en esa habitación se sentía como recordar quién era antes de que todo se convirtiera en supervivencia. Christian, mientras tanto, estaba cambiando de maneras que nadie de su mundo pasado habría reconocido. Todavía trabajaba, por supuesto, pero menos obsesivamente. Mantenía las reuniones concisas, rechazaba las llamadas nocturnas y se desconectaba por completo los fines de semana. Su asistente, Grace, había dejado de preguntar si se sentía bien y en cambio comenzó a enviarle artículos sobre crianza y notas como, la clase de Lily tiene una excursión, no te la pierdas. Apreciaba eso más de lo que dejaba ver. Una noche, después de que Lily se hubo ido a dormir, Sofía encontró a Christian en la cocina, sentado con una taza de té que no había tocado. Parecía distraído, con los ojos fijos en algo invisible. Ella se sentó a su lado y esperó. Cuando finalmente habló, su voz era suave y llena de reflexión. Pasé años pensando que el poder significaba ser intocable. Que si pudiera controlarlo todo, estaría a salvo. Pero esto, gesticuló vagamente, es la primera vez que siento que estoy viviendo. Sofía le sonrió, no con lástima, sino con comprensión. Porque finalmente te permitiste ser parte de algo más grande que tú, dijo. Y no perdiste absolutamente nada. Lo ganaste todo. Christian se estiró sobre la mesa, sus dedos se curvaron alrededor de los de ella. No había planeado volver a enamorarse. De hecho, había pensado que esa parte de su vida se había cerrado hacía mucho, tras puertas de viejos recuerdos y arrepentimiento. Pero ahora, sentado frente a la mujer que una vez había perdido en la niña que habían creado sin saberlo, sintió que algo sólido echaba raíces en su pecho. Ya no huía del silencio ni perseguía el éxito para superar aquel vacío. Estaba quieto. Y en esa quietud, se sintió completo. El fin de semana, hicieron un viaje a un lago cercano. No fue extravagante ni planeado con precisión. Empaquetaron bocadillos, suéteres y a Lily, un suministro interminable de preguntas. Alquilaron un bote pequeño y navegaron durante horas por el agua. Lily se acostó sobre su regazo en un momento dado, con los ojos cerrados, completamente en paz. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Christian y él besó la parte superior de su cabello sin siquiera pensarlo. El momento no requería palabras. Fue una de esas raras porciones de tiempo donde no era necesario decir nada porque todo lo importante ya se sentía. Más tarde esa noche, mientras Lily dormía en el asiento trasero durante el viaje a casa, Sofía se volvió hacia él con una sonrisa silenciosa y preguntó, ¿alguna vez imaginaste que tu vida se vería así? Él se rió entre dientes. Ni siquiera cerca. ¿Echas de menos la versión anterior de ella?, preguntó. No, dijo. Solo echo de menos no haber encontrado esto antes. Mientras el coche rodaba a través de las suaves sombras de las calles arboladas, avanzaron hacia una vida que ninguno de los dos había esperado, pero ambos sabían que estaban destinados a construir. Y para Christian, que había pasado toda su edad adulta persiguiendo una sensación de llegada, finalmente entendió que este momento ordinario, imperfecto y hermoso, era eso. Ya estaba en casa. La primera nevada llegó antes de lo esperado, cubriendo la ciudad de blanco antes del Día de Acción de Gracias. Tomó a todos por sorpresa excepto a Lily, quien saludó la helada de la mañana con chillidos de alegría y sus botas en los pies equivocados. Christian la ayudó a ponerse su chaqueta acolchada mientras Sofía observaba desde la puerta, envuelta en una bufanda de lana, con una leve sonrisa en su rostro. Todavía se cansaba fácilmente, pero el color había regresado a sus mejillas y su risa era más frecuente ahora, más ligera, como si algo pesado finalmente se hubiera levantado. Esa mañana, construyeron un muñeco de nieve torcido en el jardín delantero, completo con una nariz de zanahoria y una de las corbatas de diseñador de Christian,
lo que Lily pensó que era lo más divertido que había visto en su vida. No le importó. De hecho, se esforzó por dejarlo en el muñeco de nieve para que los vecinos lo admiraran. Por dentro, la casa olía a canela y a café recién hecho. Sofía había vuelto a hornear, algo que no hacía en años. El acto de mezclar y amasar parecía calmarla, y la cocina se llenó de música tranquila y el ritmo de un hogar redescubierto. Christian, que una vez pidió la cena de restaurantes de 5 estrellas con una sola llamada telefónica, ahora conocía los nombres de los utensilios para hornear que nunca supo que existían. Tampoco le importó eso. Cada día traía nuevos rituales, que una vez nunca se había imaginado como parte de ellos, pero ahora no podía imaginar su vida sin ellos. Pero no todo fue fácil. Una noche, después de que Lily se había ido a la cama y la casa se había asentado en su tranquilidad nocturna, Christian entró en el estudio y encontró a Sofía sentada en el sillón, con su diario abierto en su regazo, lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Ella trató de ocultarlo, limpiándose la cara rápidamente, pero él se arrodilló a su lado y esperó sin decir una palabra. Después de unos momentos, susurró que a veces todavía se despertaba asustada, que todo esto era temporal, que un mal escaneo podría quitárselo, que Christian podría darse cuenta algún día de que esta vida era demasiado pequeña para él. Él se acercó y le tocó la cara suavemente, mirándola a los ojos con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Le dijo que nada de esto era insignificante. Que ella y Lily le habían dado a su vida un significado que ninguna cantidad de éxito había logrado jamás. Dijo que no se iba, ni ahora, ni nunca, y si el miedo volvía, lo enfrentarían juntos. Ella no respondió de inmediato, pero la forma en que se apoyó en él dijo más de lo que las palabras pudieran decir. Más tarde esa semana, algo inesperado ocurrió. Christian recibió una llamada de una organización sin fines de lucro que proporcionaba vivienda y apoyo legal a madres solteras. Habían oído hablar de sus recientes donaciones anónimas y lo invitaron a hablar en su evento de recaudación de fondos invernal. Al principio, se negó, no estaba listo para contarle al mundo lo que había sucedido, lo que había cambiado. Pero Sofía lo animó. Ella dijo que su historia ya no era solo suya, que si podía inspirar incluso a una persona a dar un paso adelante por alguien que lo necesitara, valía la pena compartirla. Así que estuvo de acuerdo. La noche de la recaudación de fondos, Christian se paró en un escenario modesto en un pequeño auditorio, con un traje sencillo y sin corbata. No tenía ningún discurso preparado. Habló de memoria, desde el corazón. Les contó sobre una niña que entró a su oficina una mañana y pidió comprar un papá. Les contó cómo ese momento destrozó todo lo que creía saber sobre la vida, y cómo lo llevó a redescubrir un amor que pensó que había perdido para siempre. Habló sobre la silenciosa fortaleza de una mujer que crió a su hija sola, y la forma en que el amor había encontrado su camino de regreso a su vida a través de una segunda oportunidad que nunca esperó. La habitación quedó en silencio cuando terminó. Sin aplausos al principio, solo quietud, del tipo que proviene de personas que sienten algo real. Y luego comenzaron los aplausos, silenciosos al principio, luego más fuertes. No era solo para él, era para lo que su historia representaba, esperanza, cambio, redención. Después, cuando regresó a casa esa noche, Sofía lo recibió en la puerta con una silenciosa mirada de orgullo. Lily ya estaba dormida, pero se quedaron juntos en el pasillo por un largo rato. Christian la atrajo hacia sí, con la voz baja y firme, y dijo, «Gracias por creer que podía ser más de lo que era». Sofía sonrió, presionó su frente contra la de él y respondió, «Gracias por convertirte exactamente en quien necesitábamos». Esa noche, mientras la nieve caía suavemente afuera y el mundo a su alrededor seguía adelante sin darse cuenta, su hogar permaneció lleno, de calidez, de historias, de segundas oportunidades. Y en el silencio entre las palabras, algo tácito se asentó permanentemente en su lugar.
Ya no estaban reconstruyendo. Ya estaban completos. La primavera regresó lentamente, derritiendo los grados fríos y silenciosos, y con ella llegó la sensación de que la vida ya no se estaba reconstruyendo, sino que simplemente se estaba viviendo. Los árboles fuera de la casa Black florecieron de color rosa pálido, el aire se llenó con el aroma de tierra húmeda y nuevos comienzos, y la risa regresó al jardín como si hubiera estado esperando todo el invierno el permiso. Lily había crecido más. Sus zapatos ya no se le salían de los talones, y sus dibujos tenían más detalles, más color, y a menudo mostraban 4 figuras ahora, ella misma, su mamá, Christian y un pequeño bebé con una sonrisa del tamaño del sol. Había comenzado a preguntar, con la audacia que solo una niña podía manejar, si podían hacerle un hermanito o una hermana. Christian casi se atragantó con su té la primera vez que preguntó, pero Sofía solo se rió, con los ojos brillando de una manera que no había estado allí hacía un año. Los ritmos de su vida se sentían asentados, pero lejos de la rutina. Había calidez en su caos, consuelo en su imperfección. Christian continuó dividiendo su tiempo entre el trabajo y el hogar, pero todos en su empresa hacía mucho que habían aceptado que sus prioridades habían cambiado. Se había convertido en el tipo de líder que se iba temprano para las obras escolares, que programaba reuniones en torno a citas médicas y que una vez pausó una llamada de accionistas porque Lily quería mostrarle una mariposa que había atrapado en el jardín. Extrañamente, la compañía nunca había funcionado mejor. Ya no microgestionaba porque ya no sentía la necesidad de demostrar su valía a cada segundo. No tenía nada que demostrar. Su satisfacción ya no radicaba en los números. Sofía había regresado a la escritura con feroz gracia. Sus ensayos sobre la maternidad, la resiliencia y la redención inesperada comenzaron a circular en línea, ganando una silenciosa atención por su honestidad y belleza cruda. Una pequeña editorial le ofreció un contrato para un libro, y cuando le mostró el contrato a Christian, sus manos temblaron ligeramente, no por preocupación, sino por orgullo. Él le dijo que era solo el comienzo, y ella le dijo que ya tenía todo lo que necesitaba. El manuscrito creció página a página, escrito entre las horas de la siesta, los paseos nocturnos y las tazas de café que se enfriaban por la distracción. Lily se sentaba en el suelo a su lado mientras escribía, coloreando o haciendo preguntas sobre la historia. Sofía sonreía y respondía a cada una, sin apartar nunca a su hija, incluso cuando sus pensamientos estaban inmersos en la revisión. Un domingo por la mañana, bajo un sol suave y pétalos dispersos, Christian los llevó a ambos al parque. Era el mismo parque por el que había pasado miles de veces sin entrar nunca, demasiado ocupado, demasiado desconectado. Pero ese día, llevaron una manta, una canasta de comida y ninguna agenda. Sofía se acostó en la hierba con los ojos cerrados, absorbiendo el sol, mientras Lily perseguía patos cerca del estanque. Christian se recostó, observándolos, el peso de su antigua vida quedaba cada vez más atrás. Solía pensar que la paz era aburrida, pero ahora sabía que era lo más extraordinario que había sentido. Más tarde esa noche, cuando el cielo se tornó naranja y el aire comenzó a enfriarse, caminaron lentamente a casa. Lily saltó entre ellos, tomando una mano de cada uno. Ella comenzó a tararear una canción que había inventado, y Christian escuchó, captando fragmentos de la letra. Ella cantó sobre encontrar cosas, sobre familias que no sabías que tenías, y sobre papás que bajan de las nubes. Él miró a Sofía, quien ya lo estaba observando. Ella articuló la palabra milagro, y él no lo contradijo. Cuando llegaron a la casa, Sofía se detuvo en la puerta. Ella miró a Christian y, tras una larga respiración, le preguntó si aún quería aquello de lo que habían hablado meses atrás, algo permanente, algo legal, algo que dijera por escrito lo que ya se había vuelto verdad en sus corazones. Christian respondió, no con palabras, sino sacando una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. No había estado seguro de cuándo llegaría el momento, pero sabía que llegaría.
Dentro había un anillo, simple y elegante, nada llamativo, tal como ella. Sofía no lloró de inmediato. Ella sostuvo su rostro entre sus manos y lo besó una vez, suavemente, como sellando una promesa. Lily aplaudió desde los escalones, sin comprenderlo del todo, pero sintiendo que era algo grande y hermoso. Por la noche, contaron historias durante la cena, historias del pasado y sueños del futuro, y se sintió como si las paredes de la casa escucharan, manteniendo esos recuerdos a salvo en su interior. Meses después, la boda fue tranquila, solo amigos cercanos, un patio trasero adornado con luces de hadas, y Lily lanzando pétalos de flores con un entusiasmo inigualable. Sofía usó un vestido que ella misma había elegido, nada extravagante, solo algo que la hiciera sentir fuerte y hermosa. Christian, con un traje gris a medida, la miró como si el mundo finalmente tuviera sentido. Intercambiaron votos no escritos por nadie más, sino pronunciados con sus propias palabras imperfectas y honestas. Y cuando la ceremonia terminó, y Christian alzó a Lily en sus brazos para unirse a su primer baile, no había ni un ojo seco a la vista. La vida que construyeron no nació de la perfección. Fue moldeada por oportunidades perdidas, caminos rotos y dolor que aún persistía en rincones tranquilos. Pero también fue moldeada por el perdón, por aparecer cuando importaba, por el amor que eligió quedarse incluso cuando tenía todas las excusas para marcharse. Christian una vez había creído que los finales felices eran para otras personas, pero ahora sabía que la verdadera felicidad no era el final de la historia, era la parte por la que luchabas para construir después de todos los capítulos donde todo podría haberse derrumbado. Y esta vida desordenada, hermosa y cotidiana, era exactamente el final que nunca supo que merecía. El final de esta historia es poderoso no porque todo salga perfectamente, sino porque sale de forma auténtica. Se trata de curar, no de borrar el pasado. Lo que hace que la conclusión sea tan significativa es que no se basa en giros dramáticos o grandes gestos, sino que se inclina hacia el amor tranquilo y constante, y la lenta reconstrucción de la confianza y la conexión. El CEO millonario no solo descubre que tiene una hija, sino que descubre el tipo de hombre que quiere ser, y esa transformación se siente merecida. La belleza radica en cómo se permitió que las cosas rotas se repararan sin pretender que nunca se rompieron. El perdón de Sofía no es instantáneo, y el crecimiento de Christian no es fácil. Ese realismo fundamenta el peso emocional de su reencuentro. Lily, el hilo inocente que los conecta, nos recuerda que la esperanza a menudo proviene de las voces más inesperadas. Al final, esta es una historia sobre segundas oportunidades, no del tipo que se entrega fácilmente, sino del tipo por el que se lucha. Y en esa lucha, se encuentra un nuevo tipo de riqueza, familia, amor y una pieza que el dinero no puede comprar. Ese es el tipo de final que se queda contigo.